En esta clase vamos a empezar con el estudio del capítulo 5 del temario, que trata acerca de la transformada de Laplace. Entonces vamos a ver en este capítulo algunas propiedades de la transformada de Laplace, desde su definición hasta los teoremas más importantes, y al final vamos a ver cómo se puede aplicar esta transformada de Laplace para resolver problemas de valor inicial. Esta y la transformada de Fourier son quizá de las transformadas más importantes y básicas que todo profesionista de ingeniería o de matemáticas debe conocer, sobre todo porque presentan una oportunidad para realizar muchas aplicaciones realmente importantes para resolver problemas de ingeniería fuertes. Entonces vamos a empezar con este estudio de la transformada, viendo algunas consideraciones generales. Por ejemplo, nosotros ya vimos en los cursos de cálculo la definición de lo que significa una integral impropia. Por definición, una integral impropia, que en este caso la hemos escrito como la integral de a infinito de la función f de t dt, se define para toda función integrable f como el límite cuando a tiende a infinito de las integrales definidas. Son integrales que van desde a hasta a de la función f de t con respecto de t. Bien, esa es la definición de la integral impropia. Ahora, decimos que una integral impropia puede ser convergente o puede ser divergente. ¿Cuándo ocurre que sea convergente? Entonces decimos que si la integral definida, esta integral definida existe para toda a, ¿bien? Y si este límite además existe, entonces decimos que la integral impropia converge, y converge además al valor de este límite. En caso de que eso no ocurra, se dice que la integral diverge. En nuestro caso, por la naturaleza de las aplicaciones, necesitamos integrales que sean convergentes, ¿sí? Pues entonces vamos a considerar, por ejemplo, las siguientes integrales. En este caso, esta es igual a la integral que va desde 3 a infinito de t cuadrada con respecto de t, ¿ya? Porque por definición es igual a este límite. Pues entonces aquí podemos calcular, esto sería igual al límite cuando a tiende a infinito de, calculamos estas integrales y nos va a dar t al cubo sobre 3 evaluadas en a y en 3, que es esto que aparece aquí. Una vez que tenemos calculada esa integral, podemos evaluar en a y en 3. Y lo que resulta de esa evaluación, le debemos tomar el límite cuando a tiende a infinito. Pero si tomamos el límite, en este primer término, vemos que esto se va a ir a infinito, porque esto es un número. Eso quiere decir que este límite es infinito. Por lo tanto, quiere decir que la integral impropia es divergente. Por otro lado, consideremos esta otra integral, este otro límite. Esta es una integral impropia que es igual a la integral que va de 3 a infinito de la función t a la menos 2 con respecto de t. Está bien definida, ¿verdad? Esta función es continua en este intervalo de 3 a infinito y por lo tanto es integrable. Entonces podemos calcular su integral nuevamente. Eso nos va a dar igual, entonces, al límite cuando a tiende a infinito de menos 1 sobre t, y eso evaluado en a y en 3. Bueno, después de hacer la evaluación, aquí nos quedaría menos 1 sobre a más 1 sobre 3, ¿verdad? Y a eso le debemos tomar el límite cuando a tiende a infinito. Pero si al tomar el límite, cuando a tiende a infinito de esta suma, este primer término se va a ir a 0, o sea, tiende a 0, y esta es una constante, por lo tanto, este límite es igual a 1/3. ¿Eso qué quiere decir? Que esta integral impropia es convergente, y además converge a ese valor del límite, que en este caso fue 1/3. Bueno, estamos recordando ya un poco
estas definiciones de integrales impropias, vamos a ver ahora otra propiedad que ya ustedes dominan muy bien, que es el concepto de que una función f sea una función seccionalmente continua, o continua por secciones, o continua a pedazos, ¿ya? En un intervalo cerrado alfa, beta. Entonces, si f es una función que está definida en todo subintervalo abierto, ¿ya? Y si ocurre que el límite existe en cada uno de los extremos del subintervalo, de los subintervalos, entonces decimos que f es seccionalmente continua o continua por secciones. También el hecho de que exista el límite en los extremos de cada subintervalo nos dice que puede ser que la función, que la gráfica de la función tenga algún salto, ¿verdad? Algún salto en los extremos del subintervalo, pero ese salto va a ser un salto finito. Ok. Entonces, por ejemplo, esta función que vamos a describir ahora es una función que es seccionalmente continua en el intervalo 2,10. ¿Por qué? En este caso, esta función está definida y es continua en todos los subintervalos, en el 2,5 abierto, en el 5,7 abierto y en el 7,10. En cada uno de esos subintervalos esta función es continua. Y además, el límite, cuando nos acercamos a cada extremo del subintervalo, al 2, al 5, al 7 y al 10, el límite de esa función existe, ¿ya? Cuando nos acercamos a cada uno de esos extremos. Bueno, entonces, con eso decimos que esta función es continua a pedazos. La siguiente función que vamos a escribir ahora no lo es. ¿Por qué no lo es? Pueden tomarse unos minutos para decir por qué no lo es. En que aquí, esta función sigue siendo continua en cada subintervalo abierto. En el 2,5 abierto, esta función es continua. En el 5,7 abierto, esta función también es continua. Y en el abierto 7,10, esta función es continua. Y si nos fijamos en los extremos de cada subintervalo, vamos a ver que vamos a encontrar un problema cuando nos acerquemos a el 7. ¿No? Si nos acercamos al 7 por la derecha, por arriba, esto nos va a dar 4. Y si nos acercamos por abajo, por valores menores que 7, esto, ¿a dónde se va a ir? Se ve infinito, ¿verdad? Es decir, este límite no existe. Por lo tanto, esta función no es seccionalmente continua, ¿sí? Porque falla el hecho de que existan sus límites en los extremos de cada subintervalo. Entonces, podríamos dibujar a la gráfica de esta función g de t y vamos a observar que en 7 tiene un salto infinito, ¿sí? Entonces vamos a trabajar a lo largo de este capítulo con funciones que tienen saltos finitos y además que son a lo más seccionalmente continuas. Bueno, entonces vamos a ver un teorema que vamos a ocupar para la convergencia de la integral impropia. ¿Está bien? Vamos a ocupar este teorema más adelante, por eso es importante recordarlo. Este teorema ya ustedes lo han visto en cálculo, que nos dice que cuando tenemos una función f que sea continua a pedazos para toda t mayor o igual que a, donde a es un número real, si ocurre que el valor absoluto de la f de t se puede acotar por otra función g de t, que por la naturaleza de la desigualdad, esta g de t debe ser una función positiva.
cuando t sea mayor o igual que un cierto valor m, ¿está bien? Donde m debe ser una función positiva. Y si ocurre que la integral impropia, ¿verdad?, de m a infinito de la función g de t converge, es decir, si la integral de esta función converge para toda t a partir de un cierto valor m positivo, entonces garantizamos que la integral de la función f de t, que está por debajo de esta g, también converge. Precisamente para esos valores, para cuando t es mayor o igual que un cierto valor m. Por otro lado, ¿ah?, si acotamos por abajo a esa función f de t, ¿ah?, con alguna función positiva, para t a partir de un cierto valor m, y si esta integral, la integral impropia de g de t con respecto de t, ¿ya?, que se integra desde m a infinito, diverge, entonces, como esta g está por debajo y si esta integral diverge, entonces la integral correspondiente para la función f de t también diverge. ¿Bien? Esos son los criterios que ustedes ya han ocupado bastante en los cursos de cálculo para determinar convergencia o divergencia de integrales impropias. Bueno, entonces, vamos a ver una definición. La definición de una transformada integral. ¿Qué es una transformada integral? Ustedes ya han visto en los cursos de álgebra lineal lo que son las transformaciones lineales. Esas transformaciones lineales que vieron en el curso de álgebra lineal son transformaciones que van de espacios vectoriales en espacios vectoriales. En este caso, estas transformaciones integrales que vamos a ver, como el caso de la transformada de Laplace, son transformaciones que van de espacios de funciones en espacios de funciones, es decir, agarran a una función y la envían en otro espacio donde también viven más funciones. Entonces, una transformada integral es una relación de la forma, pues debe tener alguna integral, por eso se llaman transformadas integrales, va a ser de la forma f de s igual a la integral desde alfa hasta beta de la función k en s, t por f de t con respecto de t. Es decir, es una función lo que nos va a regresar el aplicar esta transformación a otra función. ¿Está bien? En esta transformada integral, lo que se da como conocido son los valores de alfa y de beta, que son los límites de integración, que pueden ser menos infinito, infinito inclusive. Y también se conoce a k de s, t. K de s, t es una función conocida que también se le llama kernel de la transformación o núcleo de la transformación integral. Si nosotros cambiamos el núcleo, nos va a dar una transformada integral que va a tener algún cierto nombre. Si cambiamos el núcleo por otra función, vamos a tener una nueva transformada integral y así. Y los límites de integración, decíamos, también pueden ser infinito para beta y menos infinito para alfa. Fíjense que aquí este kernel de la transformación es una función que depende de dos variables. Depende de la variable de integración y de otra variable. Es de que esa otra variable es precisamente la variable de la función de llegada. ¿Ya? Lo que le ingresamos a esta transformación es a una función f de t y lo que nos regresa después de hacer estas cuentas es una función f mayúscula de s. ¿Está bien? Por eso decimos que esta transformada integral manda funciones en funciones. Manda la función f de t en la función f mayúscula de s. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa con estas transformadas integrales. Decíamos que transforman a una función que depende de la variable t, como en el caso anterior, en otra función que depende de otra variable que, digamos, es s. ¿Cuál es la importancia que tienen estas transformadas integrales? Pues resulta que
cuando nosotros tenemos un problema en un espacio de funciones, donde queremos determinar una cierta función, digamos, f minúscula, este problema bajo estas transformadas integrales lo podemos llevar a un problema en otro espacio de funciones, que en este caso sería un problema para encontrar a la función f mayúscula de S. Así es que resolvemos el problema en ese espacio de llegada y usando la transformada inversa, ¿ya?, podemos regresar nuestra solución que nos dio en ese espacio de llegada a una función en el espacio de salida. Y esa será nuestra solución al problema. ¿Está bien? Fíjense la importancia que tienen entonces esas transformadas integrales. Mandan un problema completo en un espacio de funciones a un problema en otro espacio de funciones, en el que quizá existan métodos para resolver ese problema que nos ha llegado, y mediante la transformada inversa, que es la que nos va a regresar la solución del problema del espacio de llegada a la solución del problema del espacio de salida, vamos a poder regresar y resolver el problema. ¿Bien? Existen aquí cuestiones teóricas muy fuertes que se tienen que demostrar. Primero, se tiene que probar que esa función k de st, que es el kernel, pues haga que nuestra transformada esté bien definida. También habrá que ver si esa transformada tiene inversa. Todos esos teoremas que ahorita los estamos dejando de lado, se deben tomar en cuenta cuando nosotros queramos proponer una nueva transformada. Bueno, entonces vamos a trabajar con esta transformada, que es la transformada de Laplace, y vamos a dar su definición. La transformada integral, que tiene un kernel, que es precisamente la función exponencial de menos s por t, que se denota y define como. Se denota como una L garigoleada y entre llaves colocamos a la función f de t. Esta es la transformada de Laplace de la función f de t. Se define como la integral impropia que va de 0 a infinito de la exponencial de menos st, que este es el kernel de la transformación, por la función f de t. Esta función que nosotros le estamos ingresando a la transformada y que viene aquí. Si esta integral existe, o sea, si esta integral converge, entonces se dice que esta integral, ¿ya?, nos va a denotar a la transformada de Laplace de la función f. Es decir, se dice que f tiene transformada de Laplace. Entonces, esta transformada recibe el nombre de transformada de Laplace de la función f, que también está definida, fíjense que está definida desde 0 a infinito, para funciones f, ¿ya?, que estén definidas de 0 a infinito, y para la cual esta integral impropia sea convergente. ¿Está bien? Entonces debemos tener cuidado, de acuerdo a lo que dice aquí, en que lo que pongamos aquí, ¿ya?, a lo que le podamos aplicar la transformada de Laplace, deben ser funciones, pero también no pueden ser cualquier función. Debe ser una función que esté definida, ¿ya?, desde 0 a infinito, para que tenga sentido ingresarla aquí. En el sentido de que sea, al final, multiplicada por esta exponencial, sea una función integrable de 0 a infinito. Bueno, entonces así se define a la transformada de Laplace. El kernel es una función muy especial que depende de dos variables, de S y de T. ¿Está bien? Y además, esta transformada de Laplace existe cuando esta integral impropia sea convergente. Si esta integral es convergente, entonces decimos que la transformada de Laplace de la función f existe. Bueno, entonces, con esa definición, podríamos calcular la transformada de Laplace de la función f de t, que en este caso f de t va a ser igual a 1, para t mayor que 0. Entonces, tomemos a L de 1. ¿Quién sería la transformada de Laplace de la función 1? Sería, por definición,
igual a la integral de 0 a infinito del núcleo de la transformación, que acuérdense que aquí siempre va a ir esta función que es el núcleo de la transformación, que es la exponencial de menos st, por la función f de t, pero f de t vale 1. Así es que aquí solamente nos queda la exponencial de menos st con respecto de t. Ahora, esa integral tiene una definición. Aplicamos su definición y esa es igual al límite cuando a tiende a infinito de la integral de 0 hasta a de la exponencial de menos st con respecto de t. Esto es exactamente la definición de integral impropia. ¿Y eso va a ser igual a qué cosa? Pues al límite cuando a tiende a infinito de lo que resulte esta integral evaluada en a y en 0. ¿Bien? La integral es igual a la exponencial de menos st entre menos s. El menos sale aquí, que está acá, y nos queda límite cuando a tiende a infinito de este cociente. Entonces, cuando ya la evaluamos, nos va a quedar que esto va a ser igual a menos el límite cuando a tiende a infinito de la evaluación en a, ¿ya? La evaluación en a, menos la evaluación en 0. Pero esta exponencial en 0 es igual a 1, ¿ya? 1 sobre s nos va a quedar, que es este factor. Y luego tomamos el límite cuando s tiende a infinito, cuando a tiende a infinito, perdón. El límite cuando a tiende a infinito de esta diferencia, ¿qué es lo que nos va a dar? Pues resulta que, fíjense que aquí aparece este producto de S por A. Sabemos que A es positivo, ¿está bien? Pero S puede ser positivo, negativo o 0. Bueno, aquí le vamos a quitar que pueda ser 0 porque aquí está en el denominador, entonces no puede ser 0. Entonces puede ser positivo o negativo. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si fuera negativo? Si ese fuera negativo, aquí nos va a quedar que todo esto va a ser positivo. Y la exponencial de algún término positivo, cuando lo tomamos en el límite, y si eso tiende a infinito, pues todo esto se va a ir a infinito. Por eso debemos pedirle que lo que está aquí, ¿ya? Que es S por A, tiene que ser negativo junto con este signo. Es decir, S debe ser positivo. Si S es positivo, todo esto se va a ir a 0 cuando A tiende a infinito. Y esto al ser una constante con respecto de A, pues nos va a quedar menos 1 sobre S, que es 1 sobre S. Pero esto se cumple para cuando esta S, sea positiva. ¿Está bien? Estas condiciones son importantísimas. Si uno no las pone, entonces aquí tendríamos algo mal, ¿ya? Porque cuando S fuera negativa, si S fuera negativa, entonces todo esto es positivo y este límite no existe, ¿verdad? No existiría entonces su transformada de Laplace. Por lo tanto, siempre debe ir una condición aquí acompañando al hecho de que este límite exista. Bueno, entonces, esa es la transformada de Laplace de la función 1. Es igual a 1 sobre S para cuando S es positivo. ¿Está bien? Vamos a ocupar otra vez la definición y vamos a hallar la transformada de Laplace de la función f de t, que va a ser igual a la exponencial de k por t, para t mayor que 0, y k un número real cualquiera. ¿Está bien? Fíjense que la transformada de Laplace de la exponencial de kt, pues es igual a ¿quién? Aplicamos la definición otra vez. Sería la integral de 0 a infinito de la exponencial de menos st por la función, que en este caso es la exponencial de kt. Este término decíamos que siempre va porque es el núcleo de la transformación. ¿Y esto cuánto da? Pues podemos aquí aplicar, ¿ya? La definición de integral impropia, que eso es igual al límite cuando a tiende a infinito de la integral de 0 hasta a de este producto, que además se puede reescribir como la exponencial de k menos s por t, que es esto que escribimos aquí. Bueno, lo que sigue entonces es igualar, ¿ya? Igualar al límite cuando a tiende a infinito de estas integrales ya evaluadas en a y en 0.
Entonces calculamos la integral, que es igual a ella misma entre k menos s, evaluada en a y en 0. ¿Está bien? Entonces quedaría límite cuando atiende a infinito de la exponencial de k menos st entre k menos s, evaluada en a y en 0. Y luego, pues hacemos la evaluación. Aquí sustituir en lugar de t el valor de a y luego el valor de 0 en donde aparezca t, ¿ya? Porque es con respecto a la variable que estamos integrando. Luego va a ser igual entonces al límite cuando atiende a infinito de esta diferencia, que es precisamente la evaluación en a y en 0. Ahora, aquí ya podemos tomar el límite cuando a tiende a infinito. Fíjense que aquí esta a está multiplicando a este factor. Si este factor fuera positivo, entonces este límite se va a ir, ¿verdad? Va a ser infinito. Si este término de k menos s fuera negativo, entonces este límite va a ser 0. Por eso tenemos que pedirle que k menos s sea negativo para que este límite sea 0 y para que este límite exista. De lo contrario, va a ser infinito. Y eso diría que esta transformada de Laplace no existiría. ¿Está bien? Entonces, este límite cuando a tiende a infinito va a ser igual a menos 1 sobre k menos s, ¿verdad? Que es igual a 1 sobre s menos k, ¿verdad? Por el signo lo metemos aquí, y eso nos va a dar 1 sobre s menos k para todo valor de s mayor que k. Esta condición viene de aquí, viene del hecho de que k menos s debe ser negativo. Si k menos s debe ser negativo, entonces k debe ser menor que s, que es esta condición. Bien. Por lo tanto, la transformada de Laplace de la función exponencial de kt, donde k es un número real cualquiera, es igual a 1 sobre s menos k para toda s mayor que k. ¿Está bien? Fíjense que además, nada más por curiosidad, fíjense que aquí si k, por ejemplo, fuera 0, si k fuera 0, entonces aquí tendríamos la función 1, la función constante 1. Si k fuera 0, aquí tendríamos la función constante 1. Y su transformada de Laplace sería 1 sobre s para toda s mayor que 0, que es exactamente esto que tenemos aquí. Transformada de Laplace de 1 es igual a 1 sobre s para toda s mayor que 0. ¿Está bien? Bueno, va a ser para resaltar esa curiosidad. Bueno, el día de mañana vamos a ver más propiedades de la transformada de Laplace. De tarea, pueden calcular, por favor, quién es la transformada de Laplace de la función seno de kt y la transformada de Laplace del coseno de kt.